Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de donde se encuentren. El día de hoy para mí es un honor, es un placer entrevistar a la psicóloga, coach, terapeuta Noni Reaño, aparte de ser una consultora senior para empresas y universidades corporativas y de pertenecer al equipo de Brahma Kumaris. El día de hoy hablaremos con ella de un tema que nos toca a muchos, la ansiedad. Gracias, Erika, querida, por la presentación. Muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Me encanta la propuesta de este canal de trabajar desde la mirada holística. Yo soy psicóloga y coach, así que voy a poder compartir desde mi experiencia también. Sin embargo, tengo una orientación muy fuerte en el área de la meditación Raya Yoga, que es una práctica que hago hace cerca de 19 años. Ujú. Entonces empezamos con la primera pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué te provoca la ansiedad? ¿Qué nos puedes decir? Porque vivimos en un mundo caótico, en una sociedad que va a mil, que no nos paramos, que siempre estamos, que queremos hacer todo hoy día, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué nos provoca? Sobre todo en los últimos años, ¿no? Se habla mucho de la ansiedad. Ujú. Así es, Eric, es un tema súper importante. En realidad, a veces escuchamos ansiedad y decimos, ¡ay, no! Ya nos da ansiedad de escuchar la palabra ansiedad. Usualmente se genera como en nuestra mente un montón de pensamientos de preocupación. Se dice que se desencadena en la mayor parte de los casos por situaciones de estrés que se van acumulando a lo largo del tiempo, cuando es una ansiedad como más generalizada, ¿no? Sin embargo, la ansiedad es una emoción normal, es una emoción humana, así como la alegría, así como el miedo, así como sentirme orgullosa. Actualmente existe una gama enorme de emociones que ya están como avaladas, digamos, ¿no? Antes se mencionaban solo algunas que eran las específicas o las principales, pero ahora hablamos de un montón y justamente la ansiedad forma parte de eso también. Es una emoción que surge como un mecanismo de respuesta natural para defendernos ante situaciones de la vida, cuando tengo que ir a dar un examen, cuando tengo que presentarme una entrevista, cuando tengo que, no sé, estoy en un proceso de aprendizaje, tengo que pasar algún tipo de prueba en particular o temas de salud. Entonces es normal experimentar ansiedad, ¿no? Un poquito de sudoración, el corazón te late, Ujú. los labios se secan un poquito, pero cuando esto ya se lleva a lugares extremos en nuestra vida, ya tenemos que prestar mucho más atención a ella. Ah, ok, sí. Porque al inicio, como has dicho tú, cuando es cuando tengo que dar un examen o presentarme para una entrevista, uno, hasta cierto punto, la ansiedad, digamos, como has dicho tú, es normal, ¿no? Ujú. Es- Claro, es normal, le ayuda, es una forma en que tu cuerpo responde. sí. Es raro sería no experimentarla, más bien, ¿no? Es una emoción humana, es natural. No, sin embargo, cuando esto ya empieza a afectar tu vida, porque ya empieza a ser excesivo y sientes que no puedes controlarlo, ahí ya estamos hablando de un trastorno, digamos, ¿no? Ujú. Que es la diferenciación con una emoción Ah, propiamente como tal. Esto es un trastorno y hay muchos más indicadores que hablan de una necesidad de algún tratamiento o una búsqueda de asesoría o una mayor contención. digamos, ¿y cuáles serían los puntos de alerta para encontrarle el límite de la ansiedad, digamos, entre comillas, normal, hasta cierto punto, donde uno se inicia a preocupar y decir, no, tengo que ver a un especialista, Ujú, ya uno empieza ujú, a tenerlo, digamos, más cotidianamente en nuestra vida, la ansiedad? ujú. Así es cuando empezamos a sentir que es como constante, Ujú. ¿no? Que cualquier cosa pequeñita la puede disparar o ni siquiera sabemos por qué se disparó y ya estamos experimentando miedo o a veces terror o a veces como esa ansiedad que hace que yo no pueda moverme como cotidianamente me movía en mi vida o que empiece a evitar cosas que antes eran normales porque me genera ansiedad. Ahí hay llamados de alerta, ¿no? Cuando tengo de pronto dificultades en el sueño, mucho más palpitaciones, cuando empiezo a ver mi mente que está en un estado así recurrente de conexión con la preocupación. Y eso es bien interesante, ¿no? De poder notar, porque cuando nosotros experimentamos la emoción del miedo activa como estímulo así, de respuesta que va entre pelea o fuga, ¿no? Mm, Me voy o me peleo.
Sí. Entonces, internamente, cuando se producen esos estados de ansiedad, es como si esto no pudiese parar y tengo la sensación de que puedo estar perdiendo constantemente algo o estoy en falta de, ¿no? Me va a faltar plata, me va a faltar bienestar, me falta esto, siento que carezco y esa sensación de sentir que no tengo el control, entonces me genera tal desequilibrio que entro en un estado de perturbación constante y en un rumiar de mis pensamientos que no para. Y Sí. la emoción del miedo, y la asociamos, por supuesto, a la ansiedad, es de las emociones que más generan pensamientos de rumiar. ¿Por qué? Porque experimento la sensación de estar vulnerable en términos de salud o Mm. en términos de algo físico o material. Ok. Entonces ahí empiezan a activarse todas esas serie de sensaciones internas que me generan, por supuesto, incomodidad y que además mi entorno percibe como diferente, ¿no? A mi Ok. comportamiento habitual, digamos. Ujú. Digamos, es una excesiva preocupación del futuro, digamos, cuando uno está Así pensando es. demasiado en el futuro y se olvida del presente, ¿no? Eso también, ahí es Sí, digamos, una Erika. alerta de que ahí uno tiene que de estar atento, ¿no? Que ya ahí es una señal, digamos, ¿no? Así es como un constante, porque puede que uno haya tenido experiencias en el pasado de alguna ansiedad y de pronto hoy empiezo a visualizar en mi mente que eso me podría volver a pasar, entonces Mm. empiezo a mirar el futuro como ya prácticamente de total incertidumbre y empieza todo mi cuerpo fisiológicamente respuestas, pero también mentales, ¿no? Ah, Empieza a activarse toda esta cadena que con esta corriente intensa de emoción, que es poco agradable, por supuesto, y mm, me nubla. ujú. Entonces, efectivamente, se empiezan a activar los registros del pasado, se nubla mi presente y el futuro es completamente incierto. La otra pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y la ansiedad depresiva? Si es que hay alguna diferencia, ¿no? Porque Ujú, sí, no sé qué nos puedes decir tú desde tu punto de vista. ujú. Sí, hay varios tipos de ansiedad, Erika, y una de estas, bueno, es la manifestación de esta ansiedad que carga también elementos de depresión, ¿no? Sintomatología orientada a la depresión, que tiene que ver con tristeza, con bajo estado de ánimo, con perturbaciones en el sueño, con dificultades también para el apetito. Entonces se produce, claro, una combinación de ambas, ¿no? Y por otro lado, un estado de ansiedad constante. Ok, gracias. La otra pregunta sería, ¿cómo la meditación nos puede ayudar a acabar o a estar en esta lucha constante con la ansiedad? ¿Cómo Mm. podemos iniciar? Alguien que nunca ha hecho meditación, ¿qué le podemos decir? Hablo por experiencia propia porque he sufrido de ansiedad, entonces y he venido en este proceso de incorporar Mm, la meditación, hago todos los días y me siento bien. A mí me ha ayudado, ¿no? Porque he tenido las Erika. personas y las herramientas justas a mi alrededor que me han ayudado y me siguen ayudando en este proceso, ¿no? ¿Y tú qué nos Mm. puedes decir? ¿Cómo nos puede ayudar la meditación? Sí, qué maravilla, Erika. La verdad que la meditación puede ayudar como a hacer prevención en que sigan agudizándose síntomas o manifestaciones. Ujú, Puede ayudar a reducir, por supuesto, los niveles de ansiedad, porque cuando nosotros hablamos hay un montón de tipos de meditación. ujú, La que yo practico es meditación Raya Yoga, que es de la cual voy a contarte un poco, porque es lo que tengo más cerca y también como estudio diario. Lo que genera la meditación, en este caso Raya Yoga, es que tú puedas generar un espacio de mucho silencio y paz para ti misma. Ya, pero estoy con ansiedad, ¿cómo pensar en generar un espacio de silencio y de calma? Así es lo último que siento que tengo. Entonces, para eso nosotros lo que generamos es una suerte de diálogo contigo misma, con ese lado que está profundamente sano, ese espacio de ti que es sagrado, eso que también en psicología se puede conocer como el yo elevado. Entonces, lo que hacemos es generar espacios para entrar en esa conexión con el yo elevado, que es como tu ser más genuino. No ujú, genuino como ya, yo soy genuino, yo hago lo que quiero, entro en mis rebeldías. No, genuino como el ser de paz, el ser de luz, el ser de energía consciente que eres, que puede estar más allá de las sombras de cualquier tipo de desequilibrio mental, hormonal, físico. ujú, Y en el caso de la ansiedad, por supuesto que uno es consciente y puede generar este diálogo consigo mismo desde estos parámetros. Entonces, nos conectamos con nosotras mismas, como en la conciencia que somos seres de energía, que ujú, somos seres de paz, y empezamos a tener este encuentro con nosotras en esa conciencia. Cuando yo empiezo a hablarme a mí de esa manera, lo que estoy haciendo, Erika, es silenciando
todos los demás tipos de pensamiento, de angustia, de preocupación, de estrés acumulado, que han ido cubriendo mi ser y mi mundo de alguna forma Ujú. para poder activar este otro. Entonces es como que silenciara todo este ruido para prender de alguna manera el sonido del silencio. Ah, Pero no es un silencio de angustia, al contrario, es un silencio donde, como tú cuando te vas, y quienes nos están hoy, tú que estás escuchándonos, ah, te vas a un lugar de la naturaleza que te encante. Piensa en ese lugar que te encante, en ese campo, en esa montaña, en ese río, en ese lago, en ese mar, en ujú. ese cielo despejado, en esos pajaritos, en cualquier escenario natural. Vas a ese momento, visualízalo y de pronto sientes un estado de calma, qué rico, qué agradable. Ahí lo que has hecho es redireccionar tus pensamientos desde los catastróficos o negativos Ujú. hacia unos más positivos y más puros. Y la meditación es eso, justamente es de manera constante y consciente estar trayendo ese tipo de pensamientos que me va a dar calidad de vida, va a hacer que mi mente esté muy poderosa, que mi mente empiece a ser quien tiene como el control, porque yo voy a empezar a tomar sus propias riendas y voy a decir, mira, mente, tú te vas por acá, porque yo tengo el timón. Y Claro. entonces la mente que se siente dueña muchas veces de mí va a empezar a ser educada, entrenada. Entonces la meditación es un proceso realmente muy natural que nos permite, por supuesto, generar un proceso de concentración que ayuda a que todo mi bienestar emerja. Cuando Ujú. estamos con ansiedad no podemos concentrarnos, no podemos activar de manera muy rápida nuestras funciones cognitivas, es decir, nuestros pensamientos. La Sí. meditación te ayuda a eso. Y es un entrenamiento que se produce constante. Los beneficios son increíbles, son maravillosos y por supuesto la reducción de la ansiedad. Ahora, si alguien está en un tratamiento, necesita hacer un tratamiento, por supuesto que tiene que hacerlo, pero hablando de una ansiedad como humana, digamos, en los estándares normales, la meditación, mira, es maravillosa. Si necesitamos otro tipo de tratamiento, también podemos colocar la meditación como un proceso de acompañamiento, Claro. pero siempre es bueno y recomendable usar algún tipo de terapia o tratamiento adicional, por supuesto, si es ya un diagnóstico, ¿no? Claro, sí, porque se puede usar, digamos, como uso yo siempre, la medicina tradicional y no tradicional, ¿no? Se Así puede es. juntar y se puede llevar, porque la meditación, en mi caso, me ha ayudado bastante. Pero como dices tú, para mí cuando me dio la primera vez el ataque de pánico, fue difícil hacer la meditación normal, digamos, estar con los ojos cerrados, y ahí descubrí el tai chi, que lo, Qué el tai chi me maravilla. ayudó con los movimientos, ¿no? Ahí fue donde descubrí. Pero ahora ya de nuevo estoy empezando 20 minutos, 25, 30 minutos el máximo de... Ujú. Yo, antes de que me detectaran el cáncer, yo ya había llegado a unos 40 minutos diarios de meditación, que fue, Wow. wow, dije, wow. Pero cuando al final de la radioterapia me fue muy complicado. Entonces, y Mm, ahí descubrí el tai chi, ¿no? Que me ayudó bastante porque el movimiento y todo eso, pero como dices tú, hay varios tipos, ¿no? Que cada ujú, persona puede encontrar lo que ujú. le vaya mejor y usar las dos, ¿no? La medicina Sí. tradicional y no tradicional. Sí. Erika, me gustaría hacerte un comentario al respecto. Me encanta que traigas la experiencia de tu situación personal y Ujú. cómo te ayudó el hecho de meditar y poder sentir que en un punto ya no era suficiente la meditación, sino que tuviste que entrar a otro proceso de trabajo personal y ahí fue que encuentras el Tai Chi. Y lo que tal vez no he sido muy precisa y me encantaría aclararlo ahora, Sí. que este proceso de meditación es algo que yo tengo que hacer todos los días y en todo momento. O Ujú. sea, no necesariamente tengo que sentarme a hacer esta práctica porque efectivamente puede ser muy complicado de poder estabilizarlo en el momento en el que estoy ya con la luz roja, así como de alarma, pero en la medida que yo lo haga como una práctica constante, como tú nos estás contando, todos los días, cada vez que puedo, mientras estoy moviéndome de un lado a otro, porque la meditación que nosotros hacemos es una meditación que es en movimiento. Ujú. Entonces, estás con los ojos abiertos, estás teniendo este diálogo tan potente contigo misma, positivo. Es como cuando se te pega una canción, ¿no? Que vas, dale, dale, súper pegajosa y estás mientras estás en el mundo y en tu vida, estás
con la canción ahí. Entonces, de la misma manera, este ejercicio de ir nuevamente nosotras cada vez que podamos para que cuando venga la situación nos pueda tomar mucho más preparadas, pueda ser menor el impacto, por supuesto, de la misma y podamos mantenernos más estables, ¿no? Sí, Pero sí, efectivamente el Tai Chi, una práctica maravillosa que mientras es Tai Chi también puede ser en meditación, sí. en este ejercicio, este movimiento y esta conexión con tu propio ser. Sí, sí, es totalmente verdad, porque a veces, porque yo estaba acostumbrada a hacer un tipo de meditación, pero después, Ujú, con problemas de salud me costó. Por ejemplo, hasta 4 meses atrás, porque a mí me ocasionó el ataque de pánico, cuando me empezaron a poner, después de 2 semanas que estuve haciendo radioterapia, no sé si tú tienes presente, donde te ponen y es un cuarto cerrado que los doctores y las ujú, enfermeras están afuera. Entonces, el hecho de que yo estaba sola, me faltaba el aire. Entonces, estuve ahí. Mi problema era estar en lugares cerrados. Entonces, ujú. ahí donde también cuando yo me hago, hago la ducha o subo el ascensor, no me viene, gracias a Dios, pero yo siempre digo, gracias, 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 gracias. Está todo el tiempo, gracias, gracias, gracias. Pero ya me viene natural, porque lo he estado haciendo en los últimos meses Ah, constantemente, ya, yo estoy en un lugar cerrado y estoy gracias, pero no es porque me viene algo, sino porque ya mi qué cuerpo maravilla. se ha habituado, ¿no? Y Lo has gracias a... integrado. Oh, qué maravilloso. Tú sabes que mientras me cuentas esto, me acuerdo de que hay unos estudios de la física cuántica. Masaru Emoto estudió el agua y él se dio cuenta cómo es que habían palabras que generaban un impacto muy fuerte en nuestra mente y en las modificaciones también de nuestro organismo. Y si Sí, el cuerpo está compuesto en su mayoría por agua, entonces él identificó que una de las palabras que generaba más impacto positivo en la mente y que se reflejaba también en la materia era la palabra gracias. Y es la que tú estás repitiendo sí, ahora, que es como un mantra, ¿no? sí, Que sí, ayuda a que la mente se enfoque en algo, porque sí, cuando estamos, por ejemplo, como tú compartes, ¿no? En un ataque de ansiedad, sí, es importante, un ataque de pánico, enfocar tu mirada en algo y sentir que estás en tu presente y traer tu presente. sí, Entonces, como tú haces, estás viendo que te estás exponiendo a un lugar que antes de repente para ti era normal, como un ascensor, pero tú te subes y todo y ves que lo puedes manejar y estás con este mantra, es como traer la conciencia a tu sí. presente y eso ayuda un montón. Y la meditación favorece eso, que estemos conscientes de nuestro presente, que no nos vayamos al pasado y que no estemos en angustia sobre el futuro. Construye un buen presente y lo que viene va a ser maravilloso, Ujú. ¿no? Sí, Porque es el fruto de hoy. sí, no, eso es totalmente verdad. Creo que, como tú has dicho, la meditación nos ayuda mucho a vivir en presente, que es la cosa más importante, que a veces nos olvidamos, estamos preocupados por lo que ya pasó y que, por más que estemos Sí. ahí pensando, el pasado ya fue y el futuro es incierto, o sea, perdemos tiempo en vez de gozarnos un café con una amistad o nuestra vida diaria, escribir, no sé, Sí, lo que uno hace en presente, ¿no? Es totalmente, a veces... sí, sí, es el más importante, es lo que merecemos Ujú, vivir, ¿no? El presente, y es lo que nos hemos olvidado, y justamente por eso también se genera la ansiedad ujú, o los trastornos de ansiedad, es como que viene, ¿no? La sensación de que me va a faltar, de que no tengo, de preocupación, es como el olvido total ujú. del tiempo presente. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de meditación para una persona que sufre de ansiedad? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué específicamente un tipo adecuado? ¿Qué nos puede Ujú, decir para una persona que ujú. sufre de ansiedad? Ujú. Hay diferentes tipos de meditación, diferentes escuelas, corrientes maravillosas, la verdad que todo tipo de meditación que la persona pueda hacer o se disponga a hacer, de Ujú, hecho va a ayudar. Hay unas que están muy orientadas a la respiración, como el mindfulness, por ejemplo, que hace que la persona se conecte con el cuerpo, con el presente. La meditación Raya Yoga a mí me gusta porque tiene esos dos aspectos. Puede que al inicio puedas estar enfocado en tu respiración, que no es propia de la práctica, pero
pero profesoras y profesores de meditación lo implementamos muchas veces porque cuando unas personas van a empezar a meditar, a veces es como que estás viniendo de todo tu ritmo acelerado, entonces como que ya un rato respira, relájate, ¿no? Siente tu respiración, es como que ayudar a que la persona ya empiece el proceso para resetearse, pero es especialmente el trabajo en la mente en el que el Raya Yoga se focaliza. Ujú. Entonces, esa práctica que te digo que recordar que somos un punto de energía consciente que se Sí. encuentra acá en el entrecejo, a la altura de atrás de los ojos, Ah, visualizar una estrella de luz ahí es muy, muy, muy poderoso. Y ujú, visualizar también que hay una estrella de luz en lo alto, que ujú, podríamos llamar la fuente de energía, como cada uno le quiera llamar, o el alma suprema o el ser supremo, como queramos, y tomar energía. Es como si hubiese una estrella, un sol que me está alimentando de energía, que es lo que precisamente yo cuando estoy en un estado de fluctuación necesito energía porque siento que carezco de, y por eso me entristezco, me puede dar depresión, ansiedad, todas estas manifestaciones, ¿no? De nuestra mente también. Entonces, visualizo como un sol de energía, así iluminándome, especialmente en el centro de la frente, y esa es la técnica que nosotros utilizamos. Por supuesto que si puedo hacer el ejercicio de hacerlo la mayor parte del tiempo, mejor, si puedo tener, si quiero una imagen que me ayude, sí. una música suave, pero yo usualmente soy más como partidaria de hacer que nuestra mente trabaje. Cuando ponemos muchos estímulos externos, como mucha música o mucha imagen visual, cuando estemos en la vida cotidiana teniendo que enfrentar situaciones desafiantes, no vamos a poder poner una música ni traer una imagen Ok. en mi mente, físicamente, pero sí utilizar la pantalla de mi mente como una proyección de los pensamientos que yo quiero Sí, generar. eso sí es verdad. Entonces, ayuda un montón el hecho de poder entrenar tu mente y cuando vayamos viendo que nuestra mente se va a lo negativo, rápidamente hacer un giro, ¿no? Como Sí. nuevamente coges el timón y giras y te vas a un pensamiento poderoso, un pensamiento positivo, una afirmación agradable sobre ti misma y eso empieza a generar un recableado en nuestro sistema nervioso. Es alucinante. Y hay Ujú. partes en el cerebro que se activan, ¿no? Hay una parte del cerebro que se llama la amígdala que ante un miedo ¡pum! Rápidamente responde. Entonces hay como una alteración en ese sentido, cuando hay una emoción muy fuerte, o perdón, cuando hay un estímulo que me genera algo, yo estoy en un nivel de mayor sensibilidad. Entonces, mientras pueda tener todos mis sistemas reguladitos y quietos, mejor. ¿Y cómo hago? En la prevención, en mi vida día a día. Me levanto, pensamientos positivos, hago mi desayuno, prendo la computadora, lo más que pueda, pensamiento positivo todo el tiempo. Y después, como tú, Erika, nos comentas, si es que pasa una situación difícil, ya tu mente rápidamente va a moverse hacia donde tú la has entrenado. Es como ir al gimnasio, igual, pero internamente. Los músculos internos, hay que entrenarlos. Los músculos internos. Sí, sí. Sí. Em, ¿Y qué otras técnicas podemos usar para combatir la ansiedad? Y ¿Qué otras? creo que tal vez, mira, incluso ahorita has usado la palabra combatir, creo que tal vez podemos hacer una modificación en nuestro lenguaje y no pensar como combatir, sino como transitarla, porque Ajá, si nosotros podemos sentir que es una amenaza, vamos a experimentar más ansiedad, ¿no? Entonces ya, está pasando, sí, estoy nerviosa, estoy ansiosa, esto es normal, es parte de la situación en la que me encuentro en ese momento y claro. me enfoco en donde yo quiero enfocarme. Es como voy a generar pensamientos positivos sobre lo que ahorita generé mucho pensamiento negativo, o voy a empezar a hacer ejercicios de respiración consciente, también siempre procurar hacer que mi inhalación sea más cortita que mi exhalación. Entonces, Ok. inhalo, retengo un ratito y luego exhalo, haciendo una exhalación más larga y procurar que sea diafragmática la respiración, porque Mm, si no se queda acá, ¿no? En este nivel. Entonces, claro, respiro chiquito y corto y rápido. Entonces la ansiedad se dispara, ¿no? claro. Pero si voy haciendo el ejercicio de respirar un poco más largo, ser un poco más consciente de mi respiración, realmente eso ayuda un montón. Realmente yo, las personas que atiendo en consulta, esas técnicas realmente de la respiración son básicas. Luego hay una que es como jugar con las fosas nasales, que es el tipo de terapia
de respiración hindú, como se conocen. Después también al hacer yoga físico ayuda un montón, hay muchos tipos también de yoga, pero también activar el cuerpo físico ayuda, salir todos los días si puedes, a Ujú, caminar, retomar tus hobbies, las cosas que te gustan, es como generar la vida o vivir la vida que tú sueñas. Y ujú, esa vida que tú sueñas la generas acá. O sea, puede ser disfrutar de lo más simple del mundo, como salir a caminar y ser consciente de que estás caminando, tus presentes, de tus pasos, traer a tu recuerdo escenas lindas de tu vida, o traer tus metas, con qué sueñas, cómo te visualizas. ujú, Todos esos ejercicios sanan y ujú. observar tus talentos, tus capacidades, tus fortalezas, como estar mucho más atraída por eso, y por eso también es bueno empezar a buscar a gente que tenga esa misma energía, que pueda vibrar igual, alejarte de conversaciones que sean tóxicas, de información que Claro. sea tóxica, que te drene energía, que te haga estar con miedo, a la defensiva, con ansiedad. Es empezar a observar tu mundo y en verdad hacer procesos de transformación serios. Tú me contabas que habías hecho un cambio de tu vida en este último tiempo Sí, y me parece increíble. sí, yo, fue algo muy gracioso porque yo siempre, todavía está ahí el sueño, porque irme a vivir un tiempo en China, en los países asiáticos, pero yo he estado detrás, que justo terminé una maestría en Bélgica y yo dije, me estoy preparando porque estaba detrás de un trabajo, ¿no? Para irme a China. Y justamente antes de que me llegara el cáncer, me dijeron, me dieron el trabajo, pero no pude empezar nunca porque después tuve que estar acá un año con el tratamiento y ninguna empresa te espera un año. Entonces, pero fue algo un milagro. Yo no digo, ay, no, porque iré, pero iré tal vez como coach motivacional. Yo ya me visualizo, ¿no? Que me voy allá, iré, yo ya me veo, ya estoy haciendo mis prácticas, ¿no? Pero las cosas pasan por algo. Entonces yo he decidido cambiar todo, he decidido servir. Esta es mi manera que yo he encontrado de servir, usando las plataformas sociales, contando mi experiencia, contando qué cosa me ha ayudado a mí, entrevistando personas profesionales como tú, que pueden ayudar a otras personas, ¿no? Porque a veces la gente tiene miedo de hablar. Ujú. eh, y entonces eso es lo que yo estoy haciendo, transformando mi vida y todo lo demás. Qué Este, linda. ok. Dale, Erika. ¿Cómo nos ayuda el ejercicio, la buena alimentación? ¿Cómo nos ayuda todo esto en conjunto a la ansiedad? La meditación, la buena alimentación, el estar siempre en contacto con la naturaleza, porque a mí en mi caso me ha ayudado y me sigue ayudando mucho. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Noni? Qué buena pregunta, qué bonita. Y qué lindo lo que tú has dicho, que te ha ayudado un montón. Realmente la conexión con la naturaleza es Mm. medicina, porque si no estamos en conexión con la naturaleza, lo más probable es que estemos metidos en el mundo de los teléfonos, en estos mundos como paralelos, Sí. y dejamos de respirar bien, dejamos de movernos. El Ujú, sedentarismo es fatal, ujú, fatal, fatal para la salud en todos los términos mentales y físicos. Así que la práctica del ejercicio físico es maravillosa, ayuda un montón, incluso se han hecho investigaciones donde se dice, bueno, que en términos de la depresión, si uno camina todos los días 20 minutos, se empieza a levantar el estado de ánimo de tal manera que se pueden incluso remover algunos síntomas del trastorno. Es maravilloso. Entonces es importante hacer el ejercicio físico. Yo te conté acerca del yoga, que también es buenazo. Todo lo que haga que mi cuerpo pueda también estar por pequeños momentos en en esa conciencia de sí. Es como que el cuerpo también ha grabado en sus memorias sí. eh, escenas o situaciones que no han sido tan favorables. Entonces, Mm, estar en la naturaleza hace que de alguna forma empiecen a generarse nuevas grabaciones. ujú, Y eso es a lo que tenemos que apuntar. Por eso enfatizaba tanto en la respiración, en esos ejercicios que me ayuden a poder sentirme conectado con el todo. El ujú, hecho de la alimentación es maravilloso también, porque nosotros, por ejemplo, en términos del conocimiento que tenemos del Raya Yoga, una de sí. nuestras sugerencias es comer una comida no violenta
o vegetariana o vegana. ¿Y qué Ujú. significa esto? Cuando nosotros comemos carne, lo que estamos haciendo es ir justamente a lo opuesto. Y acá, por supuesto que eso es una decisión, cada uno puede tomarlo si sí lo quiere, ¿no? Y si no, no Claro. pasa nada, no, no le hace a uno mal escuchar información diferente a la que uno piensa, ¿no? Sí, sí. Pero en todo caso, es el hecho de comer carne es de alguna forma promover un acto violento, Ujú. ¿no? La matanza de un animal. Sí, Entonces, ese animal, de hecho, es un ser vivo y está con un sistema nervioso más desarrollado que una planta y está generando ansiedad, miedo, angustia al momento de ser sacrificado. Entonces, ujú, esas emociones se quedan impregnadas en ujú, la carne que luego tú comes y eso genera un impacto en tu mente. Entonces, primero el hecho de alejarme de una conciencia pacífica, que es lo que quiero sentir cuando estoy con ansiedad, porque estoy conectándome con un hecho violento, y lo otro es coger la energía de esos animales ujú, y hacerla propia de manera inconsciente. Eso genera mucho peso en la mente. Han habido investigaciones donde se ha identificado que la gente que come carne tiene niveles más altos de agresividad que la gente que no consume carne. Y dígase carne de todo tipo, animales, ¿no? Vacas, peces. Entonces también es una consideración importante, una dieta mucho más acentuada en ujú. vegetales, en fibras, en la medida de que tu cuerpo te lo permita, o sea, bueno para ti, digamos, porque también eso es Claro, bueno revisar. Es súper, súper, súper recomendable bajarle el azúcar, bajarle el claro. café, porque también hay elementos depresores, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. Entonces es como, es un cambio holístico, Claro. efectivamente como tu canal, como tu propuesta, Erika, y no es poca cosa. O sea, Sí. realmente no es poca cosa. Estamos súper conectadas nuestra mente con nuestro cuerpo. Entonces, si hacemos un cambio en algunos de estos de esas dimensiones física y espiritual, los efectos van a ser maravillosos a nivel de mis emociones también. Ujú. No, sí, es verdad, porque yo, por ejemplo, después de mi operación, yo ya vengo siendo vegana de algún tiempo, pero con mi operación me ha tocado la parte baja del intestino, entonces algunas verduras crudas no las puedo comer porque me Claro. hincho. Entonces ahorita Ujú. estoy usando la dieta Ayurveda. Ah, Entonces, excelente. porque he encontrado que eso me está ayudando, ¿no? Ya estoy con la misma dieta por 3 meses, porque estuve en Perú, me funcionó chévere. Llegué acá, que está haciendo calor, me la tuvieron que cambiar, Mm, que con el clima y saber los docha y todo eso, es interesantísimo. Sí, interesante. Entonces, ahora yo también estoy en eso, porque mi cuerpo, mi digestión, entonces yo escribo todo lo que me hace mal, porque yo que era tanto de comer, por ejemplo, jugos verdes a las mañanas, ahorita, por ejemplo, los jugos verdes que amo tanto, no los puedo consumir. Por ejemplo, si claro. hago solamente zanahorias solas, me está chévere, súper. Pero si le meto un Mm, tipo de combinación, no porque me hincho. Entonces, pero ahí claro. estoy. Pero en mi caso, en estos Mm, momentos, yo utilizo la Ayurveda, pero vengo comiendo sano de hace mucho tiempo porque hace 10 años tuve, por ejemplo, es ahí donde empiezo a comer sano, porque me salió acné hormonal. Ya casi 30 años me salió acné hormonal, que era por el nivel de estrés y llevando una vida que no era, digamos, sí. claro, cuando Ujú, uno es joven, a veces no mira bien, come mal, no se alimenta bien. Y ahí fue donde yo empecé, obvio que empecé poco a poco, o sea, uno ujú. empieza, las personas tienen que empezar poco a poco, ¿no? No es que de un día a otro uno se levanta, soy vegano, hoy día ya no como más carne, ¿no? Es imposible, es imposible. Uno tiene que empezar poco a poco, las personas, por ejemplo, si comías 1 kilo de carne a la semana, comerte, no sé, medio, después un cuarto y así, poco a poco, e incorporando también un poco más de Mm, pura, frutas, ujú, eso ujú, ayuda, ¿no? Y nada, ujú. no, y Qué ahorita te dejo a lindo. ti el consejo. ¿Qué consejo nos puedes dejar a la comunidad? Un consejo, ya nos has dado muchos consejos durante la entrevista, pero el consejo Ujú. final. Qué lindo, Erika. Bueno, primero,
antes del consejo, felicitarte por tu energía, porque se te ve radiante, porque se Ah, ve que realmente has transitado por momentos así como desafiantes, pero con una actitud increíble y cómo todo esto que tú has hecho, que puede ser muy disruptivo para el mundo en general, digamos, es como una salida, ¿no? Que tú has encontrado para tu recuperación y qué maravilla que lo puedas compartir con todas las personas, que, con gracias, todos nosotros, nosotras. gracias. Así que felicitaciones. ¿Y qué podría aconsejar? Ujú, Sabes que mientras escuchaba pensé en que la gente, que quienes, tú que nos estás escuchando, puedas descansar, puedas comer rico, comer sano, ujú, puedas leer cosas que alimenten el alma, buscar espacios para ti, para que puedas recuperar tu energía. La meditación es maravillosa, hay mucha investigación acerca de los efectos de la meditación en muchos términos y campos de la vida, de la mente. Realmente es una herramienta maravillosa, que te conectes con lo que te gusta. Yo invitaría a eso, a las personas a conectar con la vida, ujú, sentirme merecedora de vivir la vida que yo quiero. Y no estoy hablando de una vida llena de cosas físicas o materiales, porque ir en busca de la felicidad a través de eso es una ilusión, o del amor, ujú. sino encontrar el amor propio y todas esas hábitos o prácticas que te pueden ayudar a sentirte amada por ti misma o por ti mismo. Creo que es como darle así como en el clavo. Yo te sugeriría eso. No, sí, gracias. No, porque es verdad, porque uno a veces está siempre buscando todo afuera, ¿no? Pero todo es parte de acá, el amor hacia nosotros y después el amor hacia, si es que encuentras a alguien o no, ya ese es otro rollo, pero todo parte de nosotros mismos, parte Sí, de encontrarnos a encontrarnos, nosotras mismas. sí, encontrarnos a nosotras mismas, amarnos, respetarnos y valorarnos. Y sobre todo que vivir una vida intencional, no solo aceptar lo que nos toca, ¿no? Ujú. Como dices tú, no fijar nuestras cosas en las cosas materiales. Si me compro estos zapatos, este vestido, voy a ser feliz. Tú tienes que ser feliz sin esos zapatos o con esos zapatos. O sea, no tienes que Sí. cambiar la vida. Eso es lo que yo he aprendido porque, honestamente, debo decirlo, yo hace 10 años atrás seguramente era más superficial. Yo me acuerdo cuando la primera empresa que a mí me decían, difícilmente te vas a, siendo sudamericana en Inglaterra, no vas a conseguir trabajo, es muy complicado ejercer tu carrera. Pero yo siempre, aunque si no hacía meditación a la época, hace 10 años, yo decía, sí, yo puedo. ¿Por qué no? Entonces, y yo lo logré, ¿no? Y cuando la empresa me da, porque te dan bonos y esta cosa, yo era feliz por los bonos, pero yo ahora lo veo diferente, ¿no? Porque estoy en este camino de que las cosas materiales van y vienen, pero tú, tu amor propio queda, ¿no? Como has dicho tú en el consejo que nos has dejado, y gracias, gracias, Noni, por esta entrevista maravillosa. Yo estaba así, yo estaba nerviosa porque, de verdad, ha sido un placer conocerte un poquito más. Y espero pronto Igualmente. conocerte en Perú y participar en algunos de sus eventos para limpiar y seguir limpiando y seguir viviendo en presente, ¿no? Qué linda, Erika. Muchas gracias. Estaba encantada de estar contigo hoy. Muchísimas gracias por la invitación y a todos y a todas quienes están escuchándonos. Esperamos, bueno, que haya podido ser de utilidad. Sí, seguramente sí, Noni. Has dicho muchos consejos importantes que nos va a ayudar a mejorar nuestro estilo de vida, sobre todo. Sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Espero que esta entrevista les ayude porque Noni Reaño, nuestra psicóloga, terapista y coach, nos ha dejado muchos consejos muy importantes. Si te gustan este tipo de entrevistas, por favor, pon un me gusta, deja un comentario, comparte la entrevista con personas que le puedan ayudar. Y no te olvides de seguirnos en nuestro canal YouTube y nos encontrarás en Instagram, en Facebook